Y bueno, vamos hoy a avanzar, hermanos. Ustedes saben, ese capítulo 6 es un capítulo tan importante en la vida de un cristiano que va en camino hacia la madurez, porque nuestra vida cristiana es un ascenso, es una vida espiritual que tiene que ir y avanzar hacia una madurez. Y el trayecto de nuestra vida cristiana, en ese trayecto, pues vamos a encontrar muchas cosas que van a oponerse a esa vida del Señor que está dentro de nosotros. Porque el Señor no está al lado, el Señor no está arriba, el Señor no está abajo, el Señor está dentro de nosotros. Dentro de nuestro espíritu está Jesucristo ahora, cuando lo hemos recibido, cuando nos hemos arrepentido, y está dentro de nosotros. Y la vida cristiana en sí misma es como una carrera, como lo decía la hermana Luz, donde tenemos una meta. Hasta el último día de nuestra vida cristiana nosotros estaremos compitiendo, estamos compitiendo. Y la vida cristiana, usted puede ser vencedor o perdedora, no solamente uno puede decir, ya recibí al Señor y eso es todo. No, mi hermano, porque la vida cristiana tiene más elementos y más cosas que el Señor quiere depositar en tu vida para que tú puedas comprobar con todos los santos las grandes riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Ojo que cuando hablo de riquezas, estoy diciendo en Cristo Jesús, porque hoy en día muchas de las iglesias están queriendo hablarnos de las riquezas, pero de las riquezas de acá abajo. Casi que la cruz ha sido sacada arbitrariamente de los púlpitos. ¿Por qué digo de la cruz? Porque la cruz es la que nos permite a nosotros darnos cuenta que las riquezas de acá abajo no son nada comparable con las de arriba. Y la gente fija su mirada es en las de acá abajo. Y créame, hermano, que el Señor no está interesado en que tú vivas una vida para obtener las riquezas de acá abajo, porque las riquezas de acá abajo se van a quedar acá abajo, porque la gran recompensa que tú tienes es que tú puedas ganar tu alma en este proceso aquí en la tierra. Y todo lo que tú ganes en tu alma, en Cristo, esas son tus verdaderas riquezas, hermano. Esas son las verdaderas riquezas. Entonces el capítulo 6 de Romanos nos habla de cómo es que esas riquezas son transmitidas a esa realidad interna que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos un espíritu y tenemos un alma, y la salvación primeramente llega e impacta en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es como un monte elevado, y desde allá, desde ese monte, descienden los ríos de bendiciones hacia nuestra alma. Ese es como lo que Dios, el plan que Dios nos muestra, o el plano que Dios nos muestra, ¿no? Cómo las bendiciones van descendiendo hacia nuestra alma y se abre como un río. Por eso el Señor decía, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva son ríos de agua de salvación, ríos de agua de gozo, ríos de agua de salvación, ríos de agua de fructificación. Esa no es una vida marchita, esa no es una vida seca, esa no es una vida desesperada, angustiada, atribulada, pisoteada. No, porque la vida en Cristo, como dice él, es una vida de abundancia. Yo he venido para que ustedes tengan vida en abundancia. Solo que no olvide que cuando el Señor habla de abundancia, no está refiriéndose a carro, casa, beca, finca. Él no se está refiriendo a eso, hermanos. La vida en el Señor no es tan pobre como esas cosas. La vida cristiana es una vida que nos llena de las grandes bendiciones que tenemos en Cristo para que vivamos esta vida en ese proceso que en el alma se llama santificación. Y eso es lo que explica el capítulo 6 de Romanos, ¿no? Ese proceso de santificación. Y la santificación no es más que la transformación de nuestra alma tocada por el Espíritu, de nuestra alma que está siendo persuadida, de nuestra alma que está siendo convencida que las mejores cosas vienen de arriba.
Es que el hombre tiene que enfrentar esa realidad, hermano. El hombre cree que la realidad de lo que está abajo es lo que permanece. El hombre se esfuerza, el hombre lucha por tener las cosas de acá abajo. Y es que el Señor no está diciendo que las cosas de acá abajo en sí mismos sean malas. Eso no es lo que dice el Señor. Pero lo que el Señor dice es que cuando tú comiences a mirar la realidad de Cristo, entenderás que las cosas de acá abajo son añadidura. ¿Cómo vivir una vida aquí en la tierra considerando las cosas como añadidura? ¿Qué tan difícil es para nosotros y específicamente nuestra alma entender que las cosas de abajo son añadidura? Si yo no tengo las cosas de acá abajo como yo quiero, como yo las deseo, como yo las anhelo, entonces mi vida puede llegar a tornarse sombría, una vida ansiosa por querer tener las cosas de acá abajo, porque no las tengo, no soy feliz. Ese es el gran engaño, ¿no? Si yo no tengo, no soy feliz. Y el Señor, no, el Señor te está diciendo, no es la felicidad de mis hijos, la felicidad del hombre no consiste en lo que tiene, la felicidad consiste en lo que eres, en lo que eres. Porque eso el Señor llega a hablarnos de la realidad del ser, no de la realidad del tener ni del hacer, sino de la realidad del ser. Bendito sea el Señor porque Él se nos ha dado ese ser que viene de arriba, la nueva vida en Cristo Jesús, que nos habla de una realidad que viene de arriba. Y el capítulo 6 de Romanos, como lo estuvimos viendo y el resumen que hizo la hermana Luz, nos habla de que para nosotros los hijos de Dios, tener la experiencia del entendimiento de lo que es la vida y la muerte de Cristo, pues representa para nosotros también la realidad para pasar a la nueva vida, el morir a nosotros mismos para llegar a resucitar en la nueva vida en Cristo. Y eso es Romanos 6. Romanos 6 utiliza palabras como saber, considerar y presentar. Son palabras claves en Romanos 6, porque esas son las que nos van a llevar hacia la victoria final. Entonces, la vida cristiana es una vida donde hay verdaderamente una competencia, hay una lucha, hay que vencer, y la vida en el Señor es de vencedores, no de perdedores. Acuérdense que el libro de Apocalipsis habla de vencedores. Y si hay vencedores es porque hay perdedores. Y no queremos que ninguno de los hermanos y nosotros mismos no queremos llegar a ser de los perdedores. Queremos ser vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. El capítulo 7 de Romanos, que es el que vamos a comenzar a estudiar esta noche, vamos a ver así como abuelo de pájaro. Primero, tener unas consideraciones para abordar el capítulo 7. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en ese capítulo 7 del libro de Romanos? El capítulo 7 es el mismo apóstol Pablo que sigue hablando del tema de la santificación, pero preste cuidado que Pablo va a hablar aquí en el capítulo 7 de la influencia de la ley, como la ley, como lo va a hablar Pablo, que uno creería que la ley es la que nos ayuda a nosotros para el proceso de santificación, pues la ley es un obstáculo para el proceso de santificación. Ya habíamos hablado que la ley también es un obstáculo para entender el proceso de la salvación, de la justificación en el Espíritu. Acuérdese eso ya lo vimos. ¿Por qué Pablo está hablando nuevamente y va a entrar ahora a hablar más profundamente de la ley en Romanos 7? Porque la carta a los romanos estaba dirigida, y eso no lo podemos olvidar, a cristianos. Habían unos cristianos judíos, o sea, creyentes judíos que se habían convertido, que estaban en el Señor, pero venían de una tendencia judía. Y tenemos también a gentiles, aquellos que no pertenecían a la religión judía, pero también eran creyentes. Y Pablo sabía que cuando los cristianos, ya hablando de judíos y gentiles,
iban a reunirse, iban a tener conflicto. ¿Por qué iban a tener conflicto cuando se reunieran los judíos cristianos y los gentiles cristianos? Eran cristianos, los dos eran cristianos, las dos vertientes, pero iban a tener problemas por la fuerte tradición que traían los judíos, por la fuerte influencia de la tradición religiosa que traían los judíos y por el tipo de vida que los gentiles habían llevado y que ahora se acercaban a tener reuniones en común donde ellos tenían que aprender cuáles eran las profundidades del evangelio. Entonces Pablo va a estar hablando aquí en el capítulo 7 de que la tendencia humana es tratar de vivir la vida cristiana en la carne por obras para lograr santificarse, de vivir la vida cristiana por nuestro propio esfuerzo y lucha, tratando y luchando y tomando decisiones de seguir reglas, regulaciones y cosas como estas. Y Pablo va a decir que cuanto más lo intentamos, más luchamos, más fracasaremos. Es decir, el apóstol Pablo en el capítulo 7 está dando la explicación que la santificación por la ley no funciona. Voy a explicar un poquito eso. Es natural que cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, muchas personas son tocadas por el Señor, muchas personas vienen al Señor y ese corazón que está comenzando en el Señor comienza a preguntarse, bueno, ¿y ahora cómo será que yo debo vivir la vida cristiana? Y es lo primero que a uno le preguntan, ¿no? Oiga, ¿será que yo ya no puedo bailar? ¿Será que ya no puedo fumar? ¿Será que ya debo dejar de vestirme así o de caminar esto? Eso es lo primero que preguntan las personas. Y eso se da porque es natural que una persona que llegue al Señor pues está interesada en querer obedecer al Señor, pero como ella no conoce tanto del Señor, pues lo más normal es que ella pregunte eso. La situación es que en muchos grupos cristianos se le comienza a dar a las personas un poco de reglas de lo que es caminar la vida cristiana, ¿no? Pero Pablo, lo que está diciendo en el capítulo 7 es decirnos que tal vez muchas de esas reglas que se ponen puedan llegar a ser en algún momento importantes, pero que ese no es el camino, que esas reglas no son, porque usted lo que tiene que desarrollar es una vida en el Señor, que es la que va finalmente a mostrarle a usted qué es lo que sí y qué es lo que no. No es la regla ni la ley que a usted se le impone, sino que la misma vida que está en usted llama la vida y es la que le dice a usted que sí y que no. Esto es muy importante, hermano, que lo meditemos. Es la vida que está dentro de nosotros la que comienza a decirme cuánto es el largo o cuánto es el corto de la falda que yo me pongo, o que usted se pone, más bien. ¿Cómo debe ser su lenguaje? Es la vida que está en usted la que le va a decir, esta palabra que usted está diciendo no está agradando al Señor. Es el espíritu de la vida del Señor que está en usted el que lo está guiando y es el que le va a decir a usted, ojo con lo que está viendo, ojo con lo que está escuchando. Es la vida del Señor que está en usted la que le va a decir, ojo con la lengua, cómo la está manejando. Es la vida que está en usted la que comienza a regularle. No es porque usted toma un listado de cosas que tiene que hacer. Y eso es lo que Pablo va a estar tratando aquí en el capítulo 7 de Romanos y lo vamos a ver. Ustedes leyeron y nosotros leímos ahí en Romanos 6:14 que Pablo hace una declaración tremenda, hermanos. Es tremenda lo que dice el apóstol Pablo. Dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo? Que si nosotros estuviéramos bajo la ley, entonces el pecado tendría dominio sobre nosotros. Bajo esa perspectiva de lo que está hablando Pablo, ¿qué significa gracia y qué significa la ley? Bueno, para esto voy a tomar unas palabras de un hermano que muchos conocen de ustedes. Han oído hablar del hermano Watchman Nee.
Voy a tomar algunas palabras de él para tratar de explicar desde lo que Pablo está hablando qué significa esto de la gracia y la ley. La gracia significa que Dios hace algo por mí. La ley significa que yo hago algo por Dios. Mire la gran diferencia. Dios tiene ciertas demandas santas y justas que Él me impone. Eso es la ley. Ahora bien, si la ley significa que Dios requiere algo de mí para su cumplimiento, entonces la liberación de la ley significa que Él ya no requiere eso de mí, sino que Él mismo lo proporciona. La ley implica que Dios requiere que yo haga algo por Él. Estoy leyendo a Watchman Nee. La liberación de la ley implica que Él me exime de hacerlo y que en gracia Él mismo lo hace. El problema en Romanos 7 es que el hombre en la carne trata de hacer algo por Dios. Y tan pronto como tratamos de agradar a Dios de esa manera, entonces nos colocamos bajo la ley. Y la experiencia de Romanos 7 comienza a ser nuestra. Preste atención que para allá vamos a llegar, hermanos. Para allá vamos a llegar. Todos los que llegamos al Señor, ya lo dije ahorita, tenemos el primer impulso de encontrar deseosos de cumplir cuáles son esas demandas santas. Es más, nosotros queremos saber qué debemos hacer para ser buenos creyentes. No, bueno, yo cómo soy un mejor cristiano. ¿O qué tenemos que dejar de hacer para ser aceptos por Dios? O sea, usted siente que si usted llega a hacer algo, ya no va a ser aceptado por el Señor lo va a rechazar y el Señor lo va a sacar. Eso es lo que algunos piensan. Pero desde ese momento comienza una lucha nuestra por tratar de ser más santo a punto de mi esfuerzo personal para cumplir la medida de la ley de Dios. Entonces el capítulo 7 debe ser considerado a la luz del capítulo 6 y debe estar también muy relacionado porque Pablo va a estar hablando de una tensión que existía y que existe en toda iglesia, y él iba a hablar de esa tensión en la iglesia de Roma, entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Y esa tensión se incrementa ya en el capítulo 9 y en el capítulo 11 de Romanos, que también trataremos. Entonces vamos a comenzar, hermanos. Coja su Biblia allí, coja la escritura, habla Romanos y vamos a comenzar en el capítulo 7. Capítulo 7. Vamos a comenzar a leer el primer versículo de ese capítulo 7. Y Pablo va a hacer algo muy interesante porque él va a tomar la analogía del matrimonio. Ustedes saben que el matrimonio es una figura de profundas implicaciones espirituales, ¿no? Nosotros creemos que el matrimonio es algo que, bueno, hay que casarse algún día y que eso lo inventaron. Yo no sé quién inventó eso alguna vez. Pero ustedes y nosotros sabemos que el matrimonio es una idea divina. Eso no es del hombre, como dice la escritura, ¿no? Eso viene de arriba. El matrimonio viene de arriba. Y viene de arriba porque tiene una connotación profunda espiritual. Es una imagen de algo que el Señor quiere mostrar aquí en la tierra, de algo que Él quiere hacer con el hombre. Y cuando hablo con el hombre me estoy refiriendo a hombre y mujer. El Señor quiere mostrarnos esa realidad, porque es una realidad que se consuma al final de todas las cosas. Ustedes saben que la Biblia comienza hablándonos de una pareja y todo el problema que tiene la humanidad comenzó por un problema familiar. Todo lo que, como vemos hoy la tierra y todas las circunstancias del hombre, se relacionaron por una disfunción en la pareja. Ustedes ya conocen la historia del Génesis. Todo comenzó con la disfunción que hubo al tergiversar lo que había establecido Dios para que esa pareja fuera y cumpliera el propósito para lo cual Dios la había llamado al ser humano. Cuando esa pareja tergiversó, cuando esa pareja no obedeció, comenzaron los conflictos aquí en la tierra. O sea que todo comenzó en el matrimonio, vamos a decirlo así.
Ahora, ¿cómo va a terminar la historia de la humanidad como lo muestra el Apocalipsis? En el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, nos habla de un problema de una pareja. ¿Y sabe cómo termina el libro de Apocalipsis? Hablándonos de un matrimonio, de una restauración, de un hombre redimido y de un hombre que se está casando, de una pareja que se está casando. Una boda. Apocalipsis nos habla sobre una boda. Ese es el final y la terminación de todo según lo que Dios ha mostrado. Entonces Pablo, que es un apóstol de Dios, él toma la figura del matrimonio, que es tan importante, para mostrarnos esa realidad que hay de el hombre que quiere cumplir las cosas a través de la ley y cómo podemos nosotros sacar esa realidad de querer cumplir por nosotros mismos lo que Dios manda. Recuerde usted, hermano, si usted es un lector de las Escrituras, que allá en el libro de Éxodo, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, para que ellos salieran de Egipto, Dios levantó a un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? ¿Cómo se llama ese hombre que Dios levantó? Moisés. ¿Quién? Moisés. Moisés, sí señor. Gracias allá a la hermanita Angeli. Moisés, Dios levantó un hombre que se llamaba Moisés. Y Angeli con Kevin, muy bien. Y el Señor sacó al pueblo con y a través de Moisés. Y cuando Moisés los iba a sacar por el desierto, cuando los sacó de Egipto, él mandó o trajo un mensaje divino. Y él le dijo al pueblo que iban a salir hacia una tierra que fluía leche y miel, la famosa tierra prometida en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento. Pero para que ellos llegaran a la tierra prometida tenían que cumplir con todos los mandatos, con todas las ordenanzas, con todos los estatutos que Dios establecía para que ellos fueran bendecidos en su caminar y ellos pudieran caminar a través de ese desierto y ellos entraran entonces en algún momento a poseer la tierra que Dios les había otorgado, la tierra de la promesa, la tierra que fluye leche y miel. Pero ellos tenían que atravesar primero ese desierto. Y cuando atravesaran ese desierto tenían que ir cumpliendo todos los decretos, todas las leyes, todas las ordenanzas y todos los estatutos. Cuando Moisés les dijo a ellos, bueno, ustedes que salen conmigo, ¿vamos a cumplir esto o no lo vamos a cumplir? ¿Sí lo quieren cumplir o no lo quieren cumplir? ¿Quieren llegar al lugar de su destino o no van a llegar al lugar de su destino, que es la tierra de la promesa? ¿Ustedes quieren o no quieren? Y todo el pueblo dijo, queremos, cumpliremos, obedeceremos, sí lo haremos. Y eso pasó. Y todos quedaron en ese compromiso. Y estamos hablando de más de 3 millones de habitantes. Todo el pueblo estaba comprometido a cumplir con las ordenanzas del Señor. Pero no habían pasado ni pocos días cuando ellos estaban rebelándose contra Dios. No habían pasado pocos días que ellos estaban diciendo que Moisés los había sacado, que no había sido Dios, que Moisés era el culpable, que se iban a morir en ese desierto. Y finalmente, de esa generación que salió con Moisés hacia la tierra prometida, toda la generación de los hombres mayores murieron en el desierto. Y dice que murieron, dice la palabra, que murieron en el desierto porque no pudieron obedecer. Mire qué cosa tan importante. Dios les habló a ellos de cumplir sus mandamientos, sus estatutos, sus normativas, y ellos dijeron que sí las iban a cumplir, pero finalmente no la cumplieron. Y no la cumplieron
porque el hombre en su naturalidad, en su fuerza, en su empeño, va a tratar de cumplir la ley de Dios, pero la ley la hizo Dios no para que el hombre la pudiera cumplir. La ley la dio Dios para que el hombre pudiera decir, definitivamente no podemos cumplirla. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque tú eres el único que puede llevarnos a cumplir la ley. Entonces Pablo va a utilizar la imagen del matrimonio para demostrar esto que les estoy diciendo. Vamos al capítulo 7, ahí en Romanos capítulo 7, versículo 1. Ustedes saben que Pablo hacía muchas preguntas. Esta es una carta donde él hace preguntas, muchas preguntas, pero esas preguntas son preguntas que tienen un orden para hacer reflexionar, para hacer pensar, para hacer que la gente o que los que están oyendo esa carta analicen y digan, oiga, esto yo no lo había considerado. Y si a otro ya se le ocurrió la pregunta que seguramente se le iba a ocurrir, decía, claro, esa es la pregunta que yo tengo. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace unas preguntas claves. Mire lo que dice Pablo ahí en el versículo 1 del capítulo 7 de Romanos. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Mire la pregunta que hace Pablo, lo voy a volver a leer. A ver, vamos a ver. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Cómo le parece a usted esa pregunta de Pablo? Te la voy a leer en otra versión de la Biblia. Te la voy a leer en la NTV. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplicó o se aplica solo mientras una persona está viva? A ver, ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo? Vamos a ver por partes. Dice que los hermanos no deberían de ignorar esto. ¿Qué es lo que uno no debe de ignorar? Él va a hablar de enseñorearse, porque él dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y habla a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Qué quiere decir esto de que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y esa pregunta que está haciendo Pablo, se la traduzco aquí también a los hermanos de la sala. ¿Qué se le ocurre a usted que Pablo está queriendo decir con esto? A ver, hermanos, el que quiera decir, pues levanta la manito y ahí entonces le damos el turno para que la persona o el hermano pueda expresar acerca de esta pregunta que está haciendo Pablo. Bueno, allá el hermano Aldemar. ¿Qué dice el hermano Aldemar? ¿Cómo entiende usted allí? Hermano, que la ley tiene un fin, o sea, la ley muere. Ya, por ejemplo, en el caso, cuando una mujer se casa a través de la ley, ya, cuando el hombre muere, ve, cuando, sí, o si el hombre muere o la mujer muere, hasta ahí llega la ley con esa persona, mi hermano. Entonces, eso es lo que yo puedo aportar. Ok, hermano Aldemar. Muy bien. A ver, la hermana Luz Helena. Gracias, hermano Aldemar. Yo creo, hermano, que la ley se enseñorea del hombre mientras vive, quiere decir que se enseñorea de la vieja naturaleza, la que no puede cumplir, la que tiene que reconocer que necesita un Salvador. Pero como nosotros morimos, estamos crucificados juntamente con Cristo, ya ese viejo hombre, esa vieja naturaleza está muerta. Entonces la ley ya no tiene por qué enseñorearse de nosotros porque nosotros ya no operamos bajo esa ley, sino bajo la gracia que es la nueva naturaleza en Cristo. Esa naturaleza antigua, vieja, pecaminosa, ya está muerta. Muy bien, hermana Luz. A ver, el hermano Alex.
Yo añado algo a lo de Aldemar y Luz, o sea, lo que está diciendo Pablo allí es que la ley no opera en un muerto. Así de sencillito, ¿no? Lo que dice el hermano Alex. Bueno, usted va en una ambulancia, la ambulancia se estrella. Mientras usted estaba vivo, la ley se aplica, pero si usted ya no está vivo, pues ya la ley no tiene ninguna operancia. Creo que es lo que está diciendo el hermano Alex, ¿no? Es decir, o lo que también está diciendo el hermano Aldemar, la ley tiene una aplicabilidad mientras el hombre está vivo. O sea, una persona que comete un delito es una persona que mientras comete el delito está obligado a pagar por el acto que él cometió. Pero si en ese delito él fallece, pues ya no hay nada que hacer porque ya la ley no puede aplicársele a un muerto. ¿Qué le va a hacer a un muerto si ya se murió? ¿Cómo paga? ¿Cómo hace usted para llevarlo a que cumpla con algo que él tenía que hacer? ¿O cómo le impone una sanción a una persona que ya no está? ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Estamos bien? Levante el dedito si estamos bien. Eso. A ver, Ana Milena. Sí, Carlitos, no era que, es que me equivoqué. Pero sí, tienes razón, la ley es para las personas que están vivas porque los muertos no la pueden cumplir, ni se la pueden demandar tampoco. Muy bien, yo creo que eso es, Pablo utiliza un ejemplo muy claro que es el que utilizó el hermano Aldemar. El hermano utilizó el caso del matrimonio y es el que va a utilizar Pablo ahorita. Enseñorearse, porque dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Esa palabra enseñorearse es muy importante, porque esa palabra enseñorearse significa ejercer dominio. Y dominio es estar bajo el señorío de algo o de alguien. O sea que mientras haya esa vida, mientras usted está vivo, la ley es señor sobre ese hombre. O sea que la ley gobierna sobre el hombre y por eso el hombre está sujeto a la ley mientras viva. Solo hay una cosa que puede romper ese gobierno que tiene la ley de Dios en el hombre y es la muerte. Porque mientras viva, usted tendrá que llevar el peso de la ley, porque la ley siempre va a decir que usted tiene que cumplir con algo y si usted no lo cumple, que es lo que pasa siempre, así como el pueblo de Israel que dijo que cumpliría y no cumplió, así somos nosotros. Señor, cumplimos. Sí, Señor, yo trato de obedecer, yo trato de hacer esto, yo me esfuerzo, yo quiero dejar de mentir, yo quiero dejar de ver lo que no tengo que ver, yo quiero dejar de hacer cosas que no agradan. Y trato y me esfuerzo. Pero resulta que a la vuelta de la esquina estamos diciendo, Señor, yo no lo quiero volver a hacer, pero a la vuelta de la esquina lo estás volviendo a hacer. Entonces, cuando tú ves la ley te condena, porque si tú pecas, como dice el mismo Romanos, la paga del pecado es muerte. Entonces, cada que tú pecas, te sientes separado de Dios, porque muerte, la palabra muerte en hebreo habla de separación. Cuando habla de la paga del pecado es muerte, pues claro que todo pecado me lleva a experimentar muerte o separación de Dios. Entonces, nosotros sabemos que la ley, en vez de darme vida, la ley lo que me da es muerte. Eso es lo que Pablo va a tratar de decir más adelante. Y ahora algo muy importante que tengamos en cuenta. Vamos a ver algo muy importante. Nosotros sabemos que ya sea el ser humano, ya sea en la vida natural o en la vida espiritual, solamente puede conducirse a través de leyes. Oiga, esto es importante. Desde que nosotros nacemos, en la vida natural, nosotros estamos sujetos a leyes. ¿Cómo a cuáles leyes estamos sujetos? A ver, háblenme de una ley. ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Este mundo funciona por leyes o no funciona por leyes y usted está sujeto? En la natural. Sí, La ley hermano. de la gravedad, por ejemplo. Exactamente. Ley de gravedad. ¿Qué más?
tantas leyes que nos gobiernan, hermanos. Estoy hablando de la ley, estoy hablando en la parte natural. Las leyes judiciales. Leyes judiciales, las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, las leyes de la química, todo, si usted le presta atención, todo se mueve por leyes. Y si eso es en la vida natural, no crea que en la vida espiritual no es lo mismo. Pero nosotros debemos comenzar a comprender cuáles son las leyes espirituales, de qué manera operan y el grado de dominio que tienen unas sobre otras. Me voy a explicar. Así como en el mundo natural hay leyes que gobiernan, y hay unas leyes que gobiernan a otras leyes, así en el mundo espiritual es lo mismo. Esto es como una introducción para hacer una diferencia en cuál es la ley que Dios ahora nos quiere a nosotros enfocar. Ya estamos diciendo que no es esa ley que fue establecida, de la cual le estaba hablando Pablo. ¿A quién le estaba hablando Pablo? Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues habla a los que conocen la ley. ¿A quién se estará refiriendo Pablo de aquellos que conocen la ley? ¿Quiénes son los que conocen la ley? Por lo menos los judíos. Los judíos o gentiles que habían sido también conocedores de la ley, de pronto dentro del judaísmo. Algunos judíos prosélitos, algunos gentiles prosélitos también conocían la ley. Entonces Pablo estaba hablando a esos judíos creyentes, también a los gentiles creyentes. Y lo concerniente a la ley es muy profundo, hermanos. Porque ese término ley que aparece allí en las Escrituras se ha estudiado mucho y lo han estudiado muchos hermanos eruditos. Porque es que cuando Pablo utiliza la palabra ley, aquí específicamente en el versículo 1 se está refiriendo a la ley de Moisés, pero Pablo habla de otras leyes allá en el capítulo 7. Cuando leamos más adelante, van a ver que Pablo habla de la ley de la mente, habla de la ley del pecado y de la muerte, habla de la ley del espíritu de vida en Romanos 8. Entonces, a veces es difícil entender la palabra ley. Por eso hay que ver en qué contexto lo está utilizando el apóstol Pablo. Entonces, nosotros sabemos algo muy importante. Cuando el pueblo de Israel fue por el desierto, era necesario que Dios le diera a ellos la ley a través de Moisés, que se conoce como la ley mosaica, que era de gran bendición para ellos conocer la ley, pero esa ley tenía como dos caras de una moneda. Por un lado era una bendición, pero por otro lado se convertía en algo horrible. ¿Por qué se convertía en algo horrible? Porque la ley que daba Moisés y que mostraba la santidad de Dios, porque la ley lo que muestra es que Dios es santo y que el hombre es pecador y que el hombre, por más que se esfuerce, no va a poder cumplir con la ley. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Pablo y qué va a utilizar Pablo? Si usted lee allí el versículo, vamos a leer la analogía que Pablo utiliza en el versículo 2 y 3, que fue la que nos dijo el hermano Aldemar. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y dice, así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pues está trayendo esa analogía del matrimonio, que una mujer está casada con un hombre y que mientras ella vive con ese hombre, y mientras ella esté con ese hombre,
pues los une o está sujeta a ella, a ese hombre, porque eso decía la ley, ¿no? En el caso de unirse un hombre a una mujer. ¿Cómo podía ser ella entonces libre de esa situación que estaba viviendo? O sea, de estar casada y después dejar de estar casada para tener otra opción de vida. Pues la única manera que podía tener otra opción de vida era que el marido que tuviera se muriese, y si ese marido se moría, entonces ella podía quedar libre y podía unirse a otro hombre. Pero si en vida ella, de su marido, se unía a otro hombre, pues cometía una infracción de la ley de Moisés, que era el adulterio. ¿Estamos ahí correctos, hermanos? Sí, Carlitos. Bueno, gracias, Anita. Pero ¿qué es lo que Pablo está tratando de explicar en este versículo? Lo que Pablo está tratando de explicar es que ¿cuál es la única forma de que esa mujer que está sujeta, que está atada a un hombre o un hombre a una mujer, cuál es la única manera de que una persona pueda ser separada de la ley del matrimonio que los une? Porque el matrimonio obligatoriamente dice que nosotros debemos permanecer unidos según lo que dice el Señor, no según lo que dicen los hombres. ¿Cómo yo puedo ser liberado de ese estado? ¿De qué manera puedo ser liberado de ese estado? Cuando uno de los dos muere, el otro queda libre. Bueno, Ese deber matrimonial. Bueno, ahí está diciendo Anita que hasta que alguno de los dos muere. Entonces lo que Pablo está queriéndonos, ¿perdón? Se acaba el pacto matrimonial entre los dos porque uno de los uno muere, entonces el otro ya no está obligado. Exactamente. Y porque así lo dice la ley, mi hermano, para complementar, qué pena. Claro, señor, eso lo dice la ley, ¿no? Que mientras vive, pues ambos tienen que estar unidos. Por eso es que cuando usted se casa, escucha esa palabra, que no es una palabra que se la inventó el que lo estaba casando, si en el caso de que se casó en lo católico o en el evangélico, sino que eso lo dijo el Señor, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Pero si en vida de si en el matrimonio alguno de los dos fallece, pues entonces usted sí queda en libertad según lo que la ley establece para poder de pronto volver a rehacer su vida desde esa perspectiva. Eso es lo que dice la ley. ¿Ah? Y entonces bajo la perspectiva de la ley, usted podría decir, bueno, la única forma de salirme de este embrollo es en el momento que alguno de los dos se muera. Ese es el planteamiento, ¿no? Y esa es la analogía que utiliza Pablo, porque Pablo nos está hablando desde el mundo espiritual. Pablo no está haciendo ahora referencia solamente a la cuestión del matrimonio, sino que Pablo nos está diciendo a ver, hermanos, ustedes son judíos creyentes que conocen la ley y cómo operan la ley. En el Antiguo Testamento, el hombre tenía que vivir pendiente de cumplir la ley. Durante durante 1000 y pico de años que la ley fue dada, los hombres trataban de cumplir la ley y ellos creían que el esforzarse en cumplir la ley o por cumplir la ley era lo que les daba delante del Señor, pues la vida que Dios quería que ellos tuvieran. Pero el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, por allá en Gálatas, nosotros ya lo habíamos leído, nos dice que la ley le daba la oportunidad al hombre de darse cuenta cuán pecador era. ¿Por qué la ley te hace saber cuán pecador eres? Vamos a lanzar esa pregunta a los hermanos de aquí de la sala. ¿Por qué tú crees que la ley te hace saber cuán pecador eres? ¿Cuál es la razón? ¿Qué dicen ustedes? Porque nos muestra lo que estamos infringiendo. Nos hace caer en cuenta de algo que estamos infringiendo. ¿Cómo explicamos eso que dice Anita? No quedó claro. Perdón. Usted llega a una parte
un lugar que usted no conoce y cuando llega a ese lugar, usted no sabía que en ese lugar no podía aparcar su carro. Y resulta que usted lo parqueó. Usted se va tranquilo, usted está tranquilo, porque usted no sabía o porque usted no vio la señal que había ahí de prohibido parquear. Entonces, como usted no lo vio, usted salió tranquilo, usted andaba libre haciendo lo que fue a hacer, vino, hizo, y cuando llegó su carro no estaba, se lo llevó la grúa. ¿Qué pasó? No, pero es que se lo llevó ahí. Yo no vi el letrero de prohibido parquear. Bueno, aunque usted no lo vio, de todas maneras el letrero estaba allí y el que infringe la ley, así no lo vea, pues es inculpado. Pero usted no lo vio. Pero si usted llega a un lugar y está ahí un prohibido parquear y usted lo ve y usted es consciente, ¿cómo se siente usted cuando va a hacer lo que va a hacer? ¿Va tranquilo o está intranquilo? No, se siente infractor. Infractor de la ley. Se siente que está haciendo algo y usted quiere rápido hacer lo que quiere que hacer porque de pronto a usted le tocó parquear allí, vamos a decirlo así, no tenía plata para pagar el lugar del parqueadero de un lugar cercano, pero usted lo hizo y lo colocó y era consciente. Como usted es consciente, sabe de que algo que usted está haciendo, usted está haciendo algo que no debería de hacer, pero lo está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que causa la ley, hermanos? ¿Qué es lo que causa la ley en nosotros? La ley fue colocada y Dios la colocó para que el hombre se diera cuenta, para que el hombre pudiera ver que por mucho que intentara en sus fuerzas de tratar de agradar a Dios, el hombre siempre era un infractor. Y ese fue el estado en que quedó el hombre después de la caída. Después de la caída, el hombre se volvió un transgresor. Porque el hombre que se desconectó de la vida de Dios, el hombre que salió del huerto, el hombre que estaba cubierto bajo la gloria de Dios, era un hombre que vivía directamente conectado con Dios, era un hombre que el Señor le mostraba qué era y qué no era un hombre que podía percibir lo que a Dios le agradaba y no le agradaba. Pero cuando el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces es un hombre que quedó a merced de no saber qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Y ese hombre de repente quiere tratar de esforzarse para tratar de agradar a Dios y en su orgullo cree que lo va a poder hacer. El hombre cree que dice, no, sí, yo cumplo, como dijo el pueblo de Israel cuando salieron. No, yo cumplo, yo no hay problema, yo ya llego al Señor y yo cumplo todo lo que Él me pida. Pero la ley lo que hace es mostrarme a mí que yo soy un infractor, porque me dice, aquí usted ha infringido, aquí usted ha infringido, aquí usted ha infringido, y se vuelve usted en un infractor. Entonces usted llegará a decir en un momento dado, ¿y ahora yo qué voy a hacer si yo soy un infractor? A ver, el hermano Ángel Egues de Ecuador. Buenas noches a los hermanos de aquí y de allá, y de más allá. ¿Me oyen? Te oímos acá. Perfectamente, Angelito, se le oye muy bien, mi hermano. Saludos. Vale, gracias. Para la mentalidad judía, voy a decir esto porque algún rato que yo andaba con una gente que me enseñaba hebreo y eso, para la mentalidad judía, la ley tiene otra connotación diferente o dicho de otra manera como la que la está expresando. Para la mentalidad judía, la ley es un cerco de protección que Dios puso al pueblo. Vamos a decir un redil. Todos creo que ubicamos lo que es un redil. Un redil es un cerco a través del cual el pastor tiene control sobre las ovejas. O sea, no permite que las ovejas salgan de eso
y más o menos lo que en la mentalidad judía significa la ley es una protección que Dios ha puesto al pueblo para que aquel que se somete a esa ley tiene la protección de Dios, tiene la bendición de Dios. Pero aquel que decide salir de esa protección, salir de ese mandamiento y hacer lo que él quiere, Dios le dice, pues, si lo haces sin mí, sin mi protección, sin mi amor, sin nada de eso. Es como que si saltara el redil y estuviera a merced de su propia protección. Así es como en la mentalidad judía ellos conciben la ley. La ley es una protección que Dios puso al pueblo para que entiendan que obedeciendo esa ley, Dios les iba a prosperar, a proteger y a hacer grandes en la tierra. Es lo que quería comentarles. Gracias, Angelito. En realidad nosotros vemos que cuando el pueblo entró a poseer la tierra prometida, cuando atravesaron ellos el Jordán, ya ahí estaban entrando, usted sabe que ellos leyeron la ley en medio de dos montes, el monte Gerizim, ¿recuerdan ustedes? ¿Cómo se llamaba el otro monte? El monte Ebal y Gerizim, sí. Y Gerizim. ¿Qué representaba un monte y qué representaba el otro monte? La bendición y la maldición. Exactamente, lo que usted está diciendo, mi hermano. Entonces, para el pueblo judío, realmente la mentalidad profunda era, si yo cumplo la ley, voy a estar bendito. Si yo no la cumplo, voy a estar maldito. Entonces, ellos, cuando usted ve las bendiciones que son dadas allá, como son narradas las bendiciones son maravillosas las que Dios da, pero cuando usted ve las maldiciones, creo que las maldiciones que narra la escritura son más largas que inclusive las bendiciones que se dicen allí. Entonces ellos comenzaron a cumplir la ley, como tú lo dices, Angelito, porque ellos querían estar obviamente en la bendición y no en la maldición. Eso es lo que ellos de todas maneras preferían y creo que eso es obvio. Yo quiero estar en la bendición y no en la maldición. Lo que sucede es, y lo que acontece es, que tú quieres estar en la bendición, pero hay algo que te atrae, hay algo que está en tu naturaleza que te lleva justamente a hacer lo que Dios no quiere. Por lo tanto, permanentemente ellos estuvieron experimentando la disciplina del Señor. ¿Y por qué la experimentaron? Porque ellos estaban, y al final, en el tiempo de Jesús, finalmente estaban tratando de cumplir para ser bendecidos. En el fondo del corazón humano lo que se busca es tratar de cumplir para ser bendecidos. Pero el corazón de Dios no habla de que nosotros tratemos de cumplir para ser bendecidos, nada más en el término de lo que nosotros entendemos que es bendición. Yo no sé si me hago entender allí. ¿Estamos bien o no estamos bien? Nosotros nos volvemos como con ese deseo de querer cumplir para que me vaya bien. Es más, muchas personas vienen a Dios para que les vaya bien. Muchas personas vienen al Señor para que les vaya bien. Pero ¿será que eso es la verdadera vida en el Señor? ¿Que yo voy al Señor para que me vaya bien? Es que el cerco es para el Vamos a ver aquí un comentario de mi esposa. Buenas noches a los hermanos. Meditando en lo que dice el hermano Angelito, que dicen los judíos cómo ven la ley y lo ven de una manera correcta. Desde el punto de vista de para qué el Señor nos dio la ley. Porque ese cerco justamente es para el hombre de pecado, para el viejo hombre. Por eso lo encerró todo en ley para que usted sepa que es pecado. Porque el hombre no sabía que era pecado y el Señor tuvo que revelarle que era pecado a través de la ley. O sea que le puso un cerco. Pero eso es para Adán. No es para el nuevo hombre en Cristo.
ese cerco es para Adán. Por eso hay un nuevo pacto. Y el hombre espiritual no tiene esa ley de la carne, sino que tiene una ley que es por el Espíritu, que es la misma vida de Cristo manifestándose en nosotros. Creo que quería de pronto hacer ese comentario. Bueno, gracias. Vamos a tratar de seguir explicando esto porque yo creo que es muy interesante que lo entendamos. Efectivamente, lo que dice mi esposa, el cerco es para ese niño. ¿Usted a quién le pone un corral? Usted le pone un corral al niño porque el niño no sabe nada, el niño da vueltas en la cama, el niño se cae y se golpea. Gracias. El niño no sabe. Y entonces se le tiene que poner un corral porque él es ignorante. Y el corral lo refrena, ¿no? Pero el Señor no quiere que nos quedemos niños y que simplemente vivamos por mantenernos en un corral. Llega un momento cuando el niño crece que tú ya le tienes que quitar el corral porque el niño ya comienza a tener ejercitados sus sentidos y el niño sabe cómo debe de moverse, ¿no? Más allá, porque él ya entiende que si da vueltas, pues se va a caer. Entonces, la ley, como dice Pablo, tuvo una misión que cumplir. Voy a llevarlos a ustedes a Gálatas nuevamente. Vamos allá al libro de Gálatas, que nosotros ya estudiamos eso, ¿no? Vamos al libro de Gálatas. Les invito a que vayamos al capítulo 3. Capítulo 3 de Gálatas, el versículo 19. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Es el mismo Pablo tratando acerca del mismo asunto, pero ya en otra región, en la región de Galacia. Va a decir Pablo de esto. Presta atención, hermanos. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo. ¿Para qué sirve? Fue añadido a causa de las transgresiones. Desde Adán hasta Moisés, el hombre no entendía que había quedado en una condición de pecado terrible. Entonces el hombre no sabía realmente qué era pecado, ni en qué consistía el pecado. Pero cuando fue introducida la ley, dice que fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué es transgredir? Es estar violando constantemente la ley. Hasta que viniese la simiente. Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. Y dice que a la simiente a quien fue hecha la promesa, ¿no? No está hablando de cualquier hijo. La simiente es el hijo de Abraham, Isaac. En él fueron benditas las naciones de la tierra porque a través de esa genealogía es que viene el Señor Jesucristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es solo, pero Dios es uno. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea que la ley fue colocada, como dice Ángel, la ley nos muestra que si estamos dentro de sus contornos, estamos protegidos. La ley nos muestra también de que si nosotros nos salimos, vamos a estar en problemas. Pero aunque el hombre sabe eso, aunque el hombre entiende eso, no quiere decir de que la ley sea mala, sino que la ley en sí misma es buena, porque la ley nos habla y nos muestra y nos revela el carácter de Dios, pero la ley en sí misma no nos puede a nosotros llevar a salvación, y es lo que Pablo va a explicar. Más el versículo 22, más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, lo que estaba diciendo Ángel, encerrados
para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mire lo interesante que está diciendo el apóstol Pablo, mis amados hermanos. Estábamos, dice él, en el antiguo pacto, los hombres estaban bajo la ley, caminaron bajo la ley durante más de 1500 años. Ellos entendieron que si estaban bajo la ley iban a ser bendecidos, entonces se dedicaron a buscar la bendición tratando de esforzarse de cumplir la ley, pero entre más trataban de cumplir la ley, más encontraban que estaban en problemas. Porque lo único que podían darse cuenta es que ellos eran transgresores de la ley, porque la ley tiene la finalidad de decirme a mí que yo soy un pecador y que yo necesito ayuda de alguien que me saque de esa condición. Eso era la única función de la ley, hermanos. ¿Cómo le parece a usted que esa era la situación de la ley? La ley vino a ser un ayo que vino a demostrarme a mí que yo era un pecador sin remedio, un pecador consumado, un pecador que siempre iba a pecar. Soy el hombre que siempre va a parquearse donde no tiene que parquearse, porque infringo la ley porque quiero salirme con las suyas. A veces no es ni porque no tenga dinero para pagar el parqueadero, sino porque simplemente me quiero salir con la mía y infringo la ley. Yo creo que eso nos ha pasado a varios. Entonces, y eso no solamente en esos términos, sino que en muchas otras cosas de nuestra vida, ¿no? En muchas otras cosas de nuestra vida. ¿Por qué los hijos de Dios cometen cosas que no deberían de cometer? ¿Por qué los hijos de Dios siguen pecando? Que es el tema de Romanos 6. ¿Por qué los hijos de Dios siguen pecando? ¿Por qué los hijos de Dios, queriendo hacer las cosas bien, las terminan haciendo mal? ¿Por qué los hijos de Dios que quieren dejar de hacer cosas malas, las siguen haciendo? ¿Por qué? Si usted dice, bueno, por la ley yo me doy cuenta que eso es malo, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué un hombre abandona a su esposa sabiendo que la ley dice otra cosa? ¿Por qué los hijos son altaneros con los padres sabiendo que la ley dice otra cosa? ¿Por qué seguimos nosotros matando con nuestras palabras a otros si la ley dice no asesinarás? ¿Por qué seguimos robando a otros dignidad, honor, si la ley dice que no debemos ser ladrones? ¿Por qué nosotros seguimos codiciando cosas en nuestro corazón si la ley dice no codiciarás? ¿Por qué serán esas cosas? A ver, hermano Aldemar. Hermano, porque aún no hemos dejado esa antigua naturaleza adámica, que es la que nos conlleva a que todavía estemos atados a a esa ley natural, hermano. Bueno, yo creo que el hermano ahí nos ha dado la clave, ¿no? Claro, porque en nosotros todavía existe una naturaleza adámica, y esa naturaleza adámica, eso es la vieja naturaleza que todavía sigue en nosotros, y esa naturaleza adámica insiste y persiste en que ella sí puede cumplir la ley, aunque siempre termina no cumpliéndola. Es como la necedad del ser humano, ¿no? Es como esa necedad de saber de que no vamos a cumplir, pero seguimos cumpliendo. Por eso es que Pablo en Romanos 6 le da un dictamen al viejo hombre. ¿Y cuál es el dictamen al viejo hombre que le da Pablo en Romanos 6? A ver, Aldemar. Morir y nacer de nuevo, hermano, en la fe, hermano. Sí, En la fe, en la nueva fe de Cristo. sí, señor.
¿Cuál es la respuesta de Pablo a esa condición? De que usted y yo entendamos que estamos muertos en Cristo, porque en Cristo se le da muerte al viejo hombre que cree que puede cumplir la ley. El viejo hombre cree que la va a cumplir, y cuando la está cumpliendo siente orgullo de cumplirla, se siente cumplidor, se siente superior porque está cumpliendo las cosas, porque lo está haciendo en su propio esfuerzo. Y ese fue el problema que encontró Jesús cuando vino a la tierra, y que el pueblo de Israel, con todos esos cabezones, con todos esos hombres que decían ser cumplidores de la ley, estaban en un lugar alto y de prominencia dentro del pueblo, porque ellos se creían que eran los verdaderos cumplidores. Y ellos les ponían pesadas cargas a las personas, creyendo de que ellos tenían autoridad moral para dictar leyes sobre las leyes de cómo debería usted comportarse para ser aceptado por Dios. Y si usted se da cuenta, esos que en la Biblia se conocen como los fariseos, los saduceos y esos grupos que estaban allí montados en la religión, cabalgando sobre la religión judía, fueron los que atropellaron al Señor Jesús, porque el Señor Jesús les vino a mostrar algo muy importante. ¿Y qué fue lo que vino a mostrarles el Señor Jesús a ellos? Les vino a decir a ellos que ellos estaban sustentados bajo una falsa creencia, bajo una falsa manera de vivir, creyendo que ellos eran correctos delante de Dios y que todos los demás eran incumplidores, que todos los demás eran infractores y que ellos eran los únicos que cumplían, y por ser los únicos que cumplían tenían que tener un lugar del privilegio, tenían que estar en la realeza, tenían que estar en el lugar alto. Y eso fue lo que vino a denunciar el Señor Jesús. ¿Qué vino a denunciar al Señor Jesús? A ese tipo de personajes. Jesús no tuvo problema con los pecadores, Jesús no tuvo problemas con las prostitutas, Jesús no tuvo problema con los borrachos, Jesús no tuvo problema con los que estaban conscientes de que estaban haciendo lo malo. Pero es que el gran problema es que usted se crea bueno porque cree que está haciendo las cosas correctas, y usted no sabe que usted está torcido por dentro. Y que usted no necesita creer que usted es el que puede cumplir, sino que usted tiene que decir: ayúdame Dios a cumplir, porque yo definitivamente no puedo cumplir. Usted se cree recto y en realidad está torcido. Eso es lo que viene a mostrarnos la Escritura, mis amados hermanos, y es lo que viene a revelarnos el Señor en el nuevo pacto. El nuevo pacto nos viene a decir, ¿qué nos viene a decir? Si tú entras en la fe de Jesucristo, ya no hay ley para tu vida. No te equivoques. No te equivoques. La Escritura no nos viene a decir que si ya estamos en Cristo, ya no hay ley. ¿Qué es lo que viene a mostrarnos la Escritura y a revelarnos la Escritura? Que cuando tú entras en Cristo a través de la gracia, te das cuenta de que la ley del antiguo pacto no es la ley que tú puedes llegar a cumplir por tu propia fuerza, sino que tienes que entrar en otro principio o en otra ley superior, y que esa ley superior puede vencer esa ley que te acusaba y te condenaba. ¿Qué dice el hermano Alex? Yo pienso que va quedando claro, ya pues de ir avanzando en esos primeros versículos, la intención de la ley. O sea, la ley lo que hace o lo que hizo, de acuerdo a lo que estamos viendo, fue que alborotó el pecado. Angelito decía algo que era cierto, lo que traía la confianza al hombre al poderse sentir cubierto, cercado por el Señor a través de la ley, lo que llevó fue a que el pecado se alborotara más en el hombre. Y es como estás diciendo tú, porque tenía un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Darnos cuenta que la ley no podía
darnos esa salvación, que por más que tratáramos de portarnos bien, no se podía. Entonces, ¿cuál fue el problema que nos está mostrando aquí Pablo a través de las escrituras? Que los fariseos sí pensaban que sí se podía con la ley. El fariseo era cumplidor de la ley y con eso se sentía bien, siendo pues que él sabía que no la cumplía, pero eso le traía paz. Y muchos de nosotros podemos caer también en ese error de pensar que al hacer cosas, portarnos bien, somos cumplidores, cuando lo que quería la ley espiritual era mostrarnos que el problema no era el pecado o lo que nosotros hacemos, sino lo que somos. Entonces, pienso que a eso nos está llevando en este momento la escritura. Bueno, muy bien, Alecito. Yo creo que es muy claro, mis hermanos. Exactamente. Exactamente es lo que dice el hermano Alex. Nos va quedando más claro. ¿Qué es lo que nos va quedando más claro? No es que ahora que estamos en Cristo, no, porque ya dije, y lo dije ahora cuando comenzamos la enseñanza, de que mientras estemos y mientras seamos seres humanos vamos a estar regidos por leyes, ya sea en el mundo natural o en el mundo espiritual. Pero cuando entramos al Señor, entramos en una ley superior que es mayor a la ley dada por o establecida en el antiguo pacto. Y entramos en una ley superior que es la ley del Espíritu. Y así como en la vida natural hay leyes que están sobre otras leyes, así pasa con la vida del Espíritu o la vida espiritual. Aquí en la tierra hay leyes que gobiernan otras leyes. Hay una ley, como dijo, una ley natural que decía un hermano que era la ley de la gravedad. Usted en la China y en la Conconchina, donde usted quiera, la ley de la gravedad siempre funciona. Siempre que un cuerpo se lanza, va a sufrir los efectos de la gravedad en cualquier lugar de esta tierra. Y entonces usted dice, esa es una ley que no se puede quebrantar, porque todo el que quebranta la ley será quebrantado por la ley. Ese es un principio natural. Y entonces, usted se encuentra, mi amado hermano, que aún en las leyes naturales hay unas leyes sobre otras leyes. ¿Qué ley vence la ley de la gravedad? ¿Se puede vencer la ley de gravedad en el mundo natural o no se puede vencer? ¿Cuál ley vence la ley de la gravedad? No. ¿Sí la hay o no la hay? Sí hay otra ley. ¿Cuáles leyes vencen la ley de la gravedad? Claro, las inventadas por el hombre. El hombre ha inventado leyes para vencerla. Bueno, no es que el hombre haya inventado, el hombre ha descubierto. Descubierto. Carlitos, si alguien lanza algo, yo puedo poner la mano o poner un colchón para que esa cosa no caiga. Entonces allí estoy interrumpiendo que se cumpla esa ley de la gravedad. Por una ley mayor, mejor dicho, tiene que haber una ley mayor. Bueno, vamos a ver, ¿qué dice? ¿Quién está hablando? Angelito. Yo lo que iba a decir es que ese es un tema muy complicado y que el que quiera y esté interesado, no hay tal de la ley de la gravedad. Lo que hay es, lo que hace que un elemento caiga es la densidad, pero eso es demasiado largo y hay que salir de la cueva para poder entender eso. Bueno, vaya, ya Angelito tiene una nueva teoría. A ver, Katy. La ley de la gravedad es vencida por la ley de la aerodinámica. Exactamente, sí señor, dentro de lo que conocemos, ¿no? De pronto Angelito ya tiene un nuevo conocimiento, pero hasta cuando yo estudié, la ley de la gravedad es una fuerza que atrae a todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Y ya él dice que el que quiere otra explicación, pero bueno, yo estoy hablando de lo que conocemos de las leyes newtonianas, la ley de Newton de la física clásica, la ley de la gravedad. Y si usted quiere vencer la ley de la gravedad, tuvo que el hombre descubrir cómo funcionan entonces otras leyes que me hacen vencer la ley de la gravedad. ¿Y qué otras leyes me hacen vencer de la ley de la gravedad? Pues la ley de la aerodinámica. O si no, los aviones no podrían volar. O si no, los que se tiran en parapente no podrían, sino que caerían del totazo. Entonces, la ley de la gravedad
puede ser vencida por las leyes de la aerodinámica y usted puede, con el combustible necesario, usted podría estar venciendo la ley de la gravedad y volando y volando y volando, volando hasta que se le acabe el combustible. Entonces, de igual manera, en el mundo espiritual, el Señor nos está enseñando, Adán cumple la ley natural. Y mientras está Adán, tiene que tener esa barrera Adán, porque si no se sale. Adán tiene que mantener como el niño, tiene que mantener, Adán es el niño que siempre será niño y siempre tendrá que tener la ley natural para no salirse de sus contornos, para no golpearse. Pero si usted quiere sobrepasar esa ley, pues la única manera que dice la Biblia es que usted muera, porque la muerte rompe la relación que tenemos con Adán y nos permite fluir en otra ley. No es que nos quedamos sin ley, sino que entramos en una ley que es superior, y esa ley superior es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso de vivir por la ley del espíritu de vida? Vivir por la ley del espíritu de vida es algo que Pablo lo va a hablar mucho en Romanos 8, que es lo que vamos a ver después. Pero ¿qué ley, hermanos, como la ley del espíritu de vida, que es una ley que está permitiéndonos a nosotros movernos en otro ámbito, aunque estemos aquí en la tierra? Estamos aquí en la tierra, pero nos movemos por la ley del espíritu de vida de Cristo Jesús. Y esa ley se le da es al que está vivo. Esa ley permite que el que está muerto ahora tome la nueva ley y viva en esa vida. Entonces miren ustedes lo que Pablo va a decir en el versículo 4 de Romanos. ¿Qué dice el versículo 4 de Romanos 7? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¡Wow! Porque la ley de vida produce fruto. La ley de Adán, la ley para el viejo hombre, lo que producía era muerte. Donde no hay vida, hay muerte. Pero la ley de vida en Cristo Jesús fructifica, da frutos. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo cumplió la ley, esa que se le dio al hombre adámico, la cumplió a la perfección, aunque los fariseos no podían entender eso. Y Jesús comenzó a explicar que había una ley superior. Por eso cuando ustedes leen en el Sermón del Monte, ustedes ven a Jesús explicándole a los hijos de Dios sobre la ley del espíritu de vida, que es superior a la ley dada en el antiguo pacto. Entonces ustedes oyen a Jesús explicando de la siguiente manera: oísteis que fue dicho, no adulterarás. ¿Quién decía eso? La ley de Moisés, no adulterarás. Y Jesús de repente le dice a toda su audiencia, pero yo os digo, como quien dice el Señor, eso fue dicho, pero yo les voy a decir otra cosa. ¿Qué es lo que va a decir el Señor Jesús? Cualquiera que mire, que desee a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella ahí, en su corazón. ¿Cuál es más exigente de las dos leyes? A ver los públicos que están en la sala. ¿Cuál de las dos leyes es más exigente? ¿La de Moisés o lo que Dios o lo que el Señor Jesús está estableciendo ahora? La de Jesús. Luz Helena dice que Jesús. ¿Se suma otro hermano? La del Señor, Carlitos. ¿Es más elevada? Sí, sí, claro. Es ¿Por más qué? elevada. Porque es mucha más la exigencia. Los fariseos estaban muy enaltecidos, tratando de cumplir la ley, el no adulterarás, y entonces ellos se inventaban cualquier cosa para dar carta de divorcio. Ya eso nos lo había explicado el hermano Ángel la otra vez.
las dos corrientes que habían en el tiempo de Jesús de los fariseos eran la vertiente del gran rabino Chamay y el de Gilel. El uno extraortodoxo y los otros liberales. Y querían de todas maneras, en su contexto, establecer cómo era esto del matrimonio, y justamente se habían llegado a los liberales habían llegado a través de la misma ley llegar a interpretar que cualquiera podía separarse de su mujer porque le preparó mal el huevo frito. Hasta allá habían llegado las cosas. Y a través de interpretaciones, reinterpretaciones de la ley. Y entonces los que no se separaban por esas cuestiones, los más ortodoxos, ellos decían, esos son unos liberales. Eso se separan de sus mujeres, son unos adúlteros fáciles. Nosotros no somos adúlteros, nosotros sí somos correctos. Nosotros sí somos la línea fidedigna. Nosotros sí somos los llamados por Dios. Nosotros sí somos los más perfectos. Y el Señor decía, ¿cuál perfectos? ¿Cuál perfectos? Ustedes pueden que no se separen de su mujer, pero por dentro están llenos de codicia y están llenos de deseos y están adulterando todo el tiempo con otras mujeres en su corazón. Entonces el Señor los aterrizó y les dijo, esto no se trata ni de liberales ni de conservadores, eso se trata de que entremos en una nueva ley. Esto no se trata de republicanos y de demócratas, esto se trata de que entremos en una nueva ley, porque el hombre siempre se moverá en esas dos tendencias, hermanos, en esas dos alas. El ser humano siempre tratará de moverse en el ala de extrema derecha o extrema izquierda. Siempre estará moviéndose entre los extremos, siempre los seres humanos, porque el árbol del conocimiento del bien y del mal se mueve entre esos dos extremos. Y entonces ahí está el Señor diciéndole, esto no se trata de eso, esto se trata de que comencemos a vivir por la nueva ley de vida, del espíritu de vida que está en mí. Y el que entra en mí, entra en esa ley, donde tú vas a caminar ahora por el espíritu de vida, aunque estés aquí en la tierra. Y ese espíritu de vida es el que te permite a ti llegar hasta los niveles que Dios está buscando en sus hijos, porque Dios no se contenta con nada menos que la perfección. Pero la perfección no en términos como lo vemos los humanos, sino la perfección como la ve Dios. Y entonces el Señor Jesucristo cumplió siempre la ley. Pero Cristo, a pesar de que cumplió la ley, Él pagó el castigo que Dios tenía para el hombre que infringía la ley. Por eso nosotros nos hemos identificado ahora con el Señor. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, por eso es que Pablo dijo en el capítulo 6 que morimos con Él. O sea, a los ojos del Padre, la obediencia a Él por el cumplimiento de la ley de Moisés murió con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que podemos sostener? Que nosotros con Cristo morimos a la ley debido a nuestra asociación con el cuerpo crucificado de Cristo. Ahora estamos llamados a vivir por la obediencia a la ley mayor, que es la ley del Espíritu. Y como les estoy diciendo, no es que nos quedamos sin ley, sino que morimos a relacionarnos con Dios a través de la ley mosaica. Es posible que tengamos con Dios ahora una nueva relación que depende de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Eso ahora es posible, que tengamos una nueva relación. Dejamos la ley de Moisés y recibimos la gracia de Dios en Jesucristo para que podamos dar fruto para Dios, porque la ley de vida en Cristo Jesús nos permite llevar vida para dar fruto. ¿Y ese fruto qué es? Ustedes lo han leído cuando Pablo habla en Gálatas de qué es el fruto. Mas el fruto es amor, fe, paz, mansedumbre, paciencia, templanza, benignidad, gozo. ¿Y qué es ese fruto? Pues es la expresión de la imagen de Dios que está dada para ser manifestada por la ley del Espíritu. Y esa ley se expresa de forma inequívoca. La realidad de una vida superior la puede solamente expresar el espíritu de vida. Y eso es lo que dice el versículo 4, mis amados. Versículo 5.
Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, un fruto de muerte. Si el versículo 4 nos habla del fruto de la nueva relación, que es un fruto de vida, es un fruto para producir vida, es un fruto que el que lo come recibe vida. Pero la otra vida, la vida cuando estamos en nuestras carnalidades, también da un fruto que es un fruto venenoso, es el fruto que produce muerte. Entonces, si nosotros mantenemos en unión con Cristo permanente, relacionados con Él en el Espíritu, se puede producir fruto para Dios. En la carne, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, las pasiones pecaminosas, y esas pasiones pecaminosas eran despertadas por la ley, lo va a explicar más adelante Pablo. Esas pasiones obraban para producir muerte. Entonces, hermanos, miren ustedes, el versículo 6 para terminar. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¡Wow! Tremendo eso. Tremendo eso. Te lo voy a leer en la otra versión también, que es la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo, capítulo 7, versículo 6. Dice, pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Esta ya es una obediencia, pero no es una obediencia que se da bajo el deseo de obedecer para ser bendecidos. Esta es una obediencia que se debe a que Dios es obedecido porque Él me ha dado la naturaleza de vida en Cristo Jesús para obedecerlo. Yo creo que esto es más claro, hermano, y esto nos va dejando un poco de claridad. Yo no sé si está quedando más claro cada día que nos metemos más en las Escrituras. Nos damos cuenta, mis amados, de todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor ha logrado para nosotros. Ahora ya no tenemos que estar como en el viejo pacto pendiente si cumplo o no cumplo, si estoy o no estoy, sino que estoy más bien es pendiente todo el tiempo de Señor, yo te quiero obedecer porque tú estás en mí, yo te quiero obedecer porque el Espíritu tuyo me está guiando y el Espíritu tuyo cuando yo estoy en el Espíritu, hago la pregunta, si yo estoy en el Espíritu, ¿cumplo o no cumplo con todo lo que Dios quiere? ¿Qué dicen ustedes? Cumplimos, Carlitos. Sí. Que estamos en Cristo porque confiamos en Él. Carlitos, ¿tú me permitirías recordar el versículo 31 del capítulo 3 de Romanos? Ya pasamos hace rato por ahí, pero me parece que sería bueno recordarlo. Lo tengo en una versión Dios habla hoy. Dice así el versículo 31 del capítulo 3 de Romanos. ¿Quiere decir esto que si nos salvamos por la fe ya no tenemos que obedecer totalmente la ley de Dios? 1000 veces no. Es más, solo se puede obedecer la ley cuando se confía en Cristo. Claro, cuando nosotros entramos ahora en Cristo, vamos a cumplir todo lo que Dios necesita, todo lo que Dios requiere, todo lo que Dios busca y todo lo que Dios anhela, porque la ley del Espíritu tiene dominio sobre la ley del viejo pacto y arrastra a la ley del viejo pacto y nos permite cumplir más allá de lo que la ley del viejo pacto decía, porque la ley del Espíritu es una ley que está conectada al corazón, es una obediencia del corazón, es una obediencia a algo que está dentro, no es algo que está afuera. Entonces, hermanos, bienvenidos al futuro, bienvenidos a lo que Dios quiere.
bienvenido a lo que Dios está buscando. Y yo sé que cuando comenzamos nuestra vida cristiana, en nuestra inmadurez, nosotros queremos guiarnos por la ley mosaica y queremos tratar de cumplir y hacer y todo lo demás, pero ¿cuántas cosas hicimos? ¿Cuántas cosas no dañamos? ¿Cuánto? Porque nos volvimos legalistas. Y cuando nosotros creíamos que estábamos cumpliendo, ahora sí, porque nos esforzábamos, entonces le montábamos la perseguidora a los que no, y entonces nos sentíamos mayores y nos sentíamos mejores, y entonces nosotros, porque la ley mosaica, tratando de cumplirla, tratando de obedecerla, me hace sentir que si estoy obedeciéndola y tratándola de obedecer a lo como yo creo que es, me hace sentir superior. Y yo sé que a través de eso dañamos a muchas personas, hicimos lo que no era, porque nosotros, los demás nos veían a nosotros como unos inquisidores, como que estos son los que tienen estos son los que se sienten superiores a todo el mundo. Pero en la medida que vamos dando cuenta y nos damos cuenta que no podemos cumplir con las demandas de la ley, sino que tenemos que acudir a Cristo para que Cristo pueda darnos la posibilidad de cumplir lo que el Padre quiere, pues vamos a estar más agradecidos dándole todos los días gracias al Señor, diciendo: Señor, gracias porque tú eres el que me permite cumplir, porque tú eres el que a través de mí me impulsa a cumplir lo que yo no puedo hacer, porque yo no puedo cumplir totalmente la demanda de Dios, pero tú sí la cumples, porque Jesús cumple y cumplirá las demandas del Padre. Yo le doy un gloria a Dios a eso, gloria al Señor, y que hermanos podamos darle al Señor gloria porque Él nos permite entrar en la nueva dimensión, en la nueva realidad del Espíritu de vida en Él. Amén, hermanos.